Capítulo 11. Subió Naas el amonita y sitió a Jabes de Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Naas: haz un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita le dijo: lo haré con esta condición, que a todos ustedes les saque yo el ojo derecho, así haré que esto sea una afrenta sobre todo Israel. Y los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos libre, nos entregaremos a ti. Entonces los mensajeros fueron a Gibead de Saúl y hablaron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y sucedió que Saúl regresaba del campo detrás de los bueyes y dijo: ¿qué pasa con el pueblo que está llorando? Entonces le contaron las palabras de los mensajeros de Jabes. El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Tomando una yunta de bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará a los bueyes de que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Entonces el terror del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y Saúl los contó en Beseg, y los israelitas eran como 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Y dijeron a los mensajeros que habían venido: así dirán a los hombres de Jabes de Galaad: mañana, cuando caliente el sol, serán librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Jabes, y estos se regocijaron. Entonces los hombres de Jabes dijeron a Naas: mañana saldremos a ustedes y podrán hacernos lo que les parezca bien. A la mañana siguiente, a la vigilia de la mañana, 2 a 6 a.m., Saúl dispuso al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento e hirieron a los amonitas hasta que calentó el día. Los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quién es el que dijo: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traigan a estos hombres para que los matemos. Pero Saúl dijo: a nadie se matará en este día, porque hoy el Señor ha hecho liberación en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: vengan, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Así que todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal hicieron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de las ofrendas de paz delante del Señor, y se regocijaron grandemente allí Saúl y todos los hombres de Israel. Capítulo 12. Entonces Samuel dijo a todo Israel: yo he escuchado su voz en todo lo que me dijeron, y he puesto un rey sobre ustedes. Ahora aquí está el rey que va delante de ustedes. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte suya. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy. Testifiquen contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado un buey? ¿O a quién he quitado un asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de la mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testifiquen, y se lo restituiré. Ellos respondieron: tú no nos has defraudado, tampoco nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y Samuel les dijo: el Señor es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo en este día, que nada han hallado en mi mano. Él es testigo, contestaron ellos. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, preséntense para que yo discuta con ustedes delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que él hizo por ustedes y por sus padres. Cuando Jacob fue a Egipto y sus padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a sus padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, en manos de los filisteos y en manos del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astaroth. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jepté y a Samuel, y los libró a ustedes de mano de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad.
Cuando vieron a Naas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor su Dios será su rey. Ahora pues, aquí está el rey que han escogido, a quien han pedido. Este es quien el Señor ha puesto sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes, como el Rey que reine sobre ustedes, estará siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. No es hora de la siega del trigo, yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor, y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlo pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes, antes bien les instruiré en el camino bueno y recto. Solamente que teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Capítulo 13. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Y Saúl escogió para sí 3000 hombres de Israel, de los cuales 2000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo, que lo oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal, y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas de matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía atemorizado. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi esforzado y ofrecí el holocausto. Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento del Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó, subido de Gilgal y a Gibeá de Benjamín, y Saúl con todo el pueblo que se hallaba con él, como 6,000 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaban con ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas.
y salió una avanzada del campamento de los filisteos en 3 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual. Otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Orón y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas, y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su asadón. El precio era 2 tercios de siclo, 8 gramos de plata por la reja de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las asadones. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguno de la gente que estaba con Saúl y Jonatán. Solo las tenían Saúl y su hijo Jonatán, y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Capítulo 14. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se le hizo saber a su padre. Saúl estaba situado a las afueras de Gibeá, debajo del granado que estaba en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitod, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor, en Silo, llevaba un efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido y entró los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos. Había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Migmas y el otro al sur frente a Geba. Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros. Pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió, haga todo lo que tenga en su corazón. Vea, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán, mira, vamos a pasar hacia estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen, suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron, suban a nosotros y les diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con manos y pies, y tras él su escudero. Y los filisteos caían delante de Jonatán tras él. Su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de media yugada, aproximadamente 15 metros cuadrados de tierra. Hubo estremecimiento en el campamento, en el campo entre todo el pueblo. Aún la guarnición y de las avanzadas se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Los centinelas de Saúl que estaban en Gibeá de Benjamín vieron que la multitud se dispersaba e iba en todas direcciones, y Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen lista ahora y vean quién ha salido de entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, notaron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque en este tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero, y había una gran confusión. Entonces los hebreos que de antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores del campamento, aún ellos también se unieron
con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también les persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Pero los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: Maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Todo el pueblo de la tierra entró en el bosque y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque vieron que la miel destilaba, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y la llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le dijo: Tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo y dijo: Maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: Mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Vean ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. ¿Cómo sería si el pueblo hubiera comido hoy libremente el despojo que encontraron de sus enemigos? Pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y avisaron a Saúl: Ven, porque el pueblo está pecando contra el Señor comiendo carne con la sangre. Y él dijo: Han obrado pérfidamente, tráigame una piedra grande inmediatamente. Y Saúl añadió: Dispérsense entre el pueblo y díganles: Tráigame cada uno de ustedes su buey y su oveja, mátelos aquí y coman, pero no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo, y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: Descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: Haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: Acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: ¿Descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo: Acérquense aquí todos ustedes, jefes del pueblo, y averigüen y vean cómo este pecado ha acontecido hoy. Porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo le respondió. Entonces dijo a todo Israel: Ustedes estarán a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: Haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor: Dios de Israel, da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl. Pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: Echen suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: Cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió: En verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy, debo morir. Y dijo Saúl: Que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿Debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así, vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha orado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos subieron a su tierra. Cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos los enemigos en derredor: contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía, derrotando a los amalecitas, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y estos eran los nombres de sus dos hijas: el nombre de la mayor, Merab, y el nombre de la menor, Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del jefe del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, Cis, padre de Saúl,
y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio.